Saludos, amados hermanos que nos están acompañándonos de manera presencial acá en nuestro encuentro de este estudio de la palabra de Dios. Nunca está solo, que hemos estado desarrollando nuestro segundo encuentro, nacido de nuevo por medio del Espíritu. Está basado en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Así que le invitamos a todos a remitirse hasta ese capítulo, y a aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales le damos también nuestro saludo, y a cada uno de los padres le estamos haciendo extensivas nuestra felicitación en este día especial del Día de los Padres. Queremos que usted se sienta que padre, deseamos, oramos para que usted pase un día excelente en compañía de su familia y de sus seres queridos. Así que una vez dicho el texto bíblico, Juan capítulo 3, le invito a orar para pedirle al Señor que Él se manifieste en medio nuestro. Oh Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu bendición, por tu acompañamiento en este día. Oh Dios, especialmente estamos colocando delante de ti a cada uno de los padres para que tú les bendiga y les sostenga. Aquellos que están esperando, Señor, también recibir hijos. De igual manera ya le estamos haciendo extensiva su felicitación en esta importante etapa de sus vidas, Señor. Así, Padre, descansamos en ti y en tu poder. En el nombre de ti oramos. Amén. Qué importante el concepto del nuevo nacimiento en el Espíritu, pero este es un concepto que es un poquito complicado de entender, y precisamente en este capítulo 3 nos encontramos a un hombre principal de la religión de los fariseos, del partido de los fariseos, que estaba haciendo preguntas interrogantes para saber un poco más acerca de este importante elemento de la vida. Este hombre, que hemos definido como un hombre religioso, pero perdido, si una persona puede tener un ropaje de alguien que ostenta ciertos cargos, como era el caso de este personaje que vamos a estudiar, pero su corazón puede estar distante y a entender el verdadero significado, el verdadero sentido que tiene la palabra del Señor. Pero qué bueno que Jesús siempre tiene ese entendimiento, siempre tiene ese proceso de capacitación y de entrenamiento para que podamos todos acercarnos a su gracia y acercarnos a su bendición y acercarnos siempre a su cuidado. Dice la palabra de Dios ahí en los primeros versículos, específicamente el versículo 1 del capítulo 3, había un fariseo, y así aquí se aclara con este texto con toda claridad, o se define con toda claridad, que Nicodemo era un hombre que pertenecía al partido de los fariseos. Además, hay más detalles de Nicodemo en este versículo. Dice: hombre principal entre los judíos, fue de noche a ver a Jesús y dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede buscar las señales milagrosas que tú haces si no está Dios con él. Sabemos además que su información implica que el partido de los fariseos también, en cierta medida, aunque no lo transmitían o no lo verbalizaban, ellos estaban conscientes de que Jesús había venido de parte de Dios, aunque no hubiesen entendido todo a cabalidad, todo el concepto o todo el sentido, en cierta medida habían entendido. El Señor recibe este visitante, y esto también es importante. Pudiéramos decir que estaba fuera de horario. El texto mismo dice que era por la noche, y la noche sabemos que es para descansar. A lo mejor el Señor había tenido un día agotador, pero con todo y eso Jesús está abierto a escuchar a Nicodemo y poder clarificar todas estas dudas que había en su mente. Sabemos también por el texto la afiliación religiosa de este visitante. Este era del partido de los fariseos. Además, tenemos más información a lo largo de la palabra de Dios sobre él. Parece que era un hombre rico, era un hombre pudiente, pertenecía al partido fariseo, pero era un hombre que manejaba muchos recursos, es decir, tenía una posición económica holgada. Eso
no lo dice el texto del versículo 1, pero sí en el propio Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 39, se habla de la contribución que Nicodemo hace para el Señor. Dice así, dice en ese texto la palabra de Dios: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloe, y trajo como 100 libras. Es decir, si usted un guajiro puede decir un quintal, eso es una porción bien abundante, y estas hierbas aromáticas y todo esto era relativamente caro, es decir que tenía recursos que dedicó al Señor. Algunos comentaristas creen que Nicodemo era un poco viejo, porque cuando le pregunta al Señor cómo puede un hombre nacer siendo viejo, pero ya eso sería como sacarle un poco más al texto, porque lo que está queriendo decir que como una persona adulta, como es el caso de él, no sabemos su edad, no sabemos si era un hombre súper viejo ya, súper adulto, sencillamente alguien que estaba en una etapa de madurez, también se aplica este mismo calificativo. Es decir que llevar el comentario hasta esa posición sería como pedirle un poco más al texto de lo que realmente él está haciendo. Es decir que evidentemente no podemos llegar hasta ese nivel en el texto. Sabemos también por el versículo 1 que su nombre era Nicodemo, que significa vencedor del pueblo. Vencedor del pueblo. El nombre de Nicodemo significa vencedor del pueblo. Es un nombre griego, y eso también es interesante. Es un nombre griego, parece que había alguna mezcla. Lo que también es curioso, se debe tener en cuenta que en la época de los reyes y de los reyes macabeos que sucedieron a Simón, había una especie de mezcla entre nombres hebreos y nombres griegos. Es decir, que era común mirar, por ejemplo, o explicarlo en el sentido de que ahora algunas personas se empiezan con Y, Yandi, Yadisbel, es decir, una serie de nombres que empiezan con Y, forma parte de la cultura de una época. Es decir, que eso es lo que estaba pasando en ese momento. Nicodemo pertenecía al partido de los fariseos, que es bien conocido. Las ideas de este partido a lo largo de los evangelios, porque cada uno de los evangelios se encargan de registrar la interacción de los miembros del partido fariseo con el Señor, y también las respuestas de Jesús ante ese tipo de interacción y las descripciones que Jesús estaba haciendo con relación a este partido de los fariseos. Sabiendo Jesús que este Nicodemo era alguien perteneciente a un partido de esta categoría, con todo y eso lo recibe de noche. Posiblemente el partido de los fariseos tuvo su origen durante los periodos anteriores a la guerra de los macabeos. En realidad, el partido fariseo representa una cristalización o una reacción, pudiéramos decir, espiritual a la secularización del helenismo. Cuando los griegos pues tienen toda su etapa de conquista, lo que se llama la filosofía helenista o el helenismo, ellos lo que estaban llegando a cada comunidad, a cada país, y tomaban lo mejor de ese país y lo unían en un todo único. Es decir, era como lo que se conoce en la más actualmente como la nueva era, es decir, una mezcla de todas las religiones, las filosofías, los pensamientos, y proyectar eso hacia un sistema de pensamiento. Ese era el helenismo, y la respuesta al helenismo es el partido de los fariseos. Es decir, se levantan y lo colocan todo en una posición rígida que todos debían seguir. Aunque los fariseos, el partido de los fariseos interpretaba pues correctamente muchos puntos doctrinales, el decreto divino, la responsabilidad moral,
la inmortalidad del hombre, la existencia del espíritu, la recompensa y los castigos en la vida futura. Es cierto, cada una de esas interpretaciones en estos puntos doctrinales estaban bien enfocadas. Y también ellos habían producido hombres importantes, que la Biblia nos habla de estos hombres importantes. Gamaliel, alguien importante, Pablo, el mismo Josefo, pues pertenecía, que lo conocemos por su historia, ¿no? Sin embargo, el partido fariseo cometía lo que llamamos un trágico error, o un error muy fundamental, y era llevar la religión al extremo, llevar la religión a lo externo, es decir, a que todo fuera un ropaje, a que usted hiciera determinados ritos. Sabemos lo que ellos hacían, las oraciones públicas, para que todo el mundo lo viera, a lo mejor con la intención de que las personas, la buena intención de que las personas en medio de esa cultura marcada por el helenismo, o pudiéramos decir ciertos rasgos seculares, las personas vieran en ellos como una especie de ejemplo, pero a la vez llevándolo a ese punto de vista se estaban convirtiendo en extremistas también, y se estaban convirtiendo en personas que miraban la religión no desde el punto de vista de una relación interna con el Señor, sino más bien desde el punto de vista de una relación externa para mostrar a otros hombres lo que ellos verdaderamente creían. Con demasiada frecuencia consideraban que el conformismo externo a la ley era el propósito de su existencia. Ese era su error, su craso error. Es decir, conformarse a una ley externa, no a sentirla, no a vivirla en lo interior de su corazón. En la práctica, aunque no en teoría, la tradición oral a través de los hombres, de la sinagoga, los profetas, los ancianos y Josué, se remontaban a la época de Moisés y al mismo Dios. Eran tenidos con frecuencia con muy alta estima por la ley escrita. El Señor Jesucristo habló de los fariseos y los acusó incontables veces por ese error, por su exhibicionismo religioso. Y también por esa actitud santurrona y de superioridad, creerse que eran verdaderamente los únicos, ¿no? Como dicen algunos, la última chupada del mango o la última Coca-Cola del desierto. Se creía en eso externamente. Sus escrúpulos, hablando un poco de la historia del partido que Nicodemo representaba, no tenían límite, especialmente en lo concerniente a la observación de la ley del sábado establecida por el hombre mismo. Algunos decían, por ejemplo, que las mujeres no debían mirarse en el espejo en sábado, porque podían verse alguna cana y sentir la tentación de arrancársela. Entonces ya eso violaba los principios del sábado. Es decir, ya estaban llevando el mandamiento de guardar el sábado a una posición pues extrema, pudieran por lo demás. Estaba permitido tragar vinagre en sábado para curar los dolores de garganta, pero no se podía hacer gárgara, porque la gárgara ya implicaba cierto movimiento. Entonces ya se percatan cómo llevaban esos puntos ya a una posición pues muy extrema. El colmo quizás era la regla que permitía comer un huevo que la gallina lo pusiera el sábado, siempre que se tuviera la intención de matar la gallina, porque puso el huevo el sábado. Es decir, son cosas un poquito extremas que a veces nos provocan hasta un poco de risa, ¿no? Los fariseos debían su influencia sobre el pueblo precisamente a la antipatía que tenía la gente hacia el partido de Herodes y a todas estas ideas del griego, entonces de los griegos. Entonces, de alguna manera eso es lo que le ganaba su reputación en el pueblo judío como tal. Este Nicodemo que nos está hablando la historia pertenecía a este partido
de salvación por obras. Es un partido en el cual había que hacer y manifestar externamente algo para poder pertenecer al mismo y también para cumplir con los requerimientos que la ley tenía. Su posición, la de Nicodemo, era prominente. Es decir, que todo lo que acabamos de describir, Nicodemo lo guardaba y lo debió haber guardado de una manera extrema para poder ascender a una posición importante dentro del partido de los fariseos. Este era exactamente la posición de Nicodemo. Él era un principal entre los judíos, lo cual también podía implicar que formaba parte del Sanedrín. El Sanedrín, que era como la corte suprema de ese tiempo. Era también escriba, es decir, que su profesión era, en otras palabras, estudiar e interpretar y enseñar la ley de Dios. Este era un hombre que estaba muy familiarizado con las escrituras, un hombre que estudiaba fervientemente la palabra, un hombre que estaba buscando sus interpretaciones y también sus procesos didácticos para enseñar. Y este hombre con estas características es el que nos dice en versículo 2 que vino Jesús. Y entonces ya podemos entender por qué vino de noche. No quería evidentemente buscarse mucho rollo con la gente de su partido. Estaba viniendo como a escondida. Tenía dudas y quería salvar esas diferencias, pero no quería tampoco ser descubierto por su gente. Y le dijo: sabemos que eres un hombre, que eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces a menos que Dios esté con él. Esta fue sus palabras de presentación ante Jesucristo. Ya hemos dicho, fue a ver a Jesús de noche. Tenía tal vez temor de que su conversación con Jesús fuera descubierta por los miembros de su grupo y que lo criticaran. Mucha gente que trata de que no lo critiquen, ¿no? Algunos comentarios son familiares de este parecer, y parece que es muy general, y entendemos o creemos que pudiera ser correcto, aunque a otros comentaristas aceptan la idea del temor. Él tenía cierto miedo, y por eso mismo, esa razón, colocan toda la historia en un periodo inmediato anterior a la muerte de Cristo. Es decir, ya había mucho revuelo dentro del partido fariseo por lo que Cristo estaba provocando socialmente, y también sus ideas de eliminarlo, y el acercarse Nicodemo a Jesús podía ser interpretado como que era un traidor a su propio partido. Entonces, pues, el temor también puede ser otra de las razones por las cuales Nicodemo vino de noche. Por último, hay algunos también que creen que fue de noche simplemente porque Jesús estaba demasiado ocupado durante el día y de noche se podía conversar tranquilamente. En realidad, la Biblia no ofrece las razones por las cuales fue de noche. Solamente nos expresa que lo hizo en este horario. Entonces, eso es lo que debemos captar en ese sentido. La razón de que Nicodemo tiene de su convicción está expresada en estas palabras: porque nadie puede hacer señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Esta fue su convicción. Por eso quería hablar con Jesús. Independientemente de toda la posición de su partido, independientemente de todo lo que se estuviera fraguando al interior del partido contra la vida de Jesús, Nicodemo tenía temor de Dios. Tenía temor de Dios y quería saldar todas esas dudas antes de tomar posiblemente una posición partidaria en el asunto. Nicodemo estaba convencido de que Jesús debía tener una relación muy estrecha con Dios para ser capaz de realizar cada una de estas señales. El versículo 3 nos dice cómo fue que el Señor le responde a esta visita y a estas palabras de presentación de Nicodemo. Dice el versículo 3: respondiendo Jesús le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús va directo al punto, como pudiéramos decir. No da rodeos, no le da vuelta, no le habla, no le explica de su relación con el Padre,
no le da ningún tipo de razones al respecto, que habían sido las palabras con las cuales Nicodemo supuestamente se había presentado. Recordemos que Jesús conoce el corazón y las intenciones de los seres humanos. Jesús va directamente a la importante necesidad que tenía Nicodemo de descubrir el nuevo nacimiento, como también es importante para la iglesia actual y para la vida de cualquier persona tener o experimentar ese nuevo nacimiento, esa relación profunda, genuina, y ese nacimiento y sello en el Espíritu Santo. Jesús le dice directamente: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, que tú puedes ser un principal entre los fariseos, tú puedes estar haciendo, queriendo, como decimos anteriormente, ¿no? Tú puedes querer comerte huevo, matar a la gallina, tú puedes hacer cualquiera de esas cosas que tu partido hace, pero si tú no tienes una relación con el Señor, de nada de nada va a ser válido para ti. Va a ser una expresión externa, pero no es eso lo que estamos hablando, Nicodemo. Jesús vino para una relación interna, una relación profunda, una relación del corazón. Nicodemo no había hecho aún ninguna pregunta, no había preguntado nada, y ya Jesús le está dando una respuesta. Ya Jesús le está dando una respuesta. Es decir, el Señor conoce, evidentemente, lo que hay en nuestros corazones. Basándose en la constatación desde Cristo, podemos suponer con seguridad que la pregunta de Nicodemo era muy parecida a la del joven rico. Al igual que el joven rico, este fariseo fue una noche a ver a Jesús y con algunas consideran como un viejo rico, también quería saber qué tenía que hacer para entrar en el reino de los cielos y para obtener la vida eterna. Y esta respuesta de Jesús en el versículo 3 es, con otras palabras, la misma respuesta que le dieron al joven rico. Nicodemo ni siquiera tuvo la oportunidad de hacer la pregunta que el joven rico tuvo. Ni eso tuvo. Ya Jesús le dio la respuesta más profunda en su alma. El texto griego, tal como lo tenemos planteado en la actualidad, cuando Jesús dijo: a menos que uno naciera, ¿cuál es el significado de estas palabras? Es decir, estas palabras significan que hace falta, Nicodemo, que tú nazcas de arriba. Es decir, el nuevo nacimiento no es el nacimiento de salir de la madre. La comparación es lo que Nicodemo no comprende bien, pero lo que Jesús está diciendo, y este hombre como intérprete de la ley tenía que tener la suficiente sagacidad para saber lo que le estaba diciendo: Nicodemo, te hace falta nacer de arriba, como hace falta a todos tener un nacimiento de arriba, desde lo alto. De hecho, este es el sentido de estas palabras en el Evangelio de Juan. Es decir, hay otros pasajes que también parece que este es el mismo significado. Podemos creer que Jesús está diciendo: Nicodemo, te hace falta nacer de arriba, esto es, del cielo. Te hace falta experimentar un nuevo nacimiento espiritual para que tú verdaderamente puedas alcanzar a saldar esas dudas que hay en tu corazón. No hay otra forma, Nicodemo. No es externo, es interno. No es agradando a los hombres, es mirando a Dios. Es mirando a Dios que tú puedes tener ese mismo proceso. ¿Cómo puede un hombre experimentar otro nacimiento, sea en el sentido que sea? Nosotros sabemos que lo que Jesús quiso decir, a saber que vino el reino de Dios, era necesario que una persona nazca de arriba, o sea, del Espíritu, y debe implantar en su corazón la vida que tiene su origen, no en la tierra, sino en el cielo. No en la tierra, sino en el cielo. Que no se imagine Nicodemo que las dignidades terrenales o nacionales que representaba él y el partido de los fariseos lo capacitaban para entrar en el reino de Dios. No te imagines eso, Nicodemo, porque por ser un nacionalista, que por querer llevar la ley a los extremos, no creas que por eso vas a entrar en el reino de los cielos. Te hace falta nacer de arriba. Que tampoco piense este fariseo
que un mejoramiento en su conducta externa, una conducta en correspondencia o en concordancia con lo que la ley dice, es todo lo que necesita para alcanzar la vida eterna. No, hay más que eso. Tiene que existir un nacimiento de nuevo. Tiene que haber un cambio radical. Y es lo que Jesús está diciendo en el versículo 3. Nicodemo, te hace falta un cambio radical. Y a menos que tú nazcas de lo alto, es la única forma que tú puedes experimentar, ver el reino de Dios. No hay otro camino, no hay otra forma. No puedes experimentarlo y participar en él. No puedes poseerlo y disfrutarlo a menos que nazcas de nuevo. Y eso es lo que está expresando este versículo 3. Cuando Jesús habla acerca de entrar en el reino de Dios, es evidente que esta expresión equivale a tener vida eterna o a experimentar la salvación. Por eso la salvación no es por obra. Si fuera por obra, los fariseos se hubiesen salvado porque ellos llevaban las obras ahí al pie de la letra. Pero no es por obra. ¿Por qué la salvación? Por gracia. O sea, el nuevo nacimiento es esa expresión. El reino de Dios es el ámbito en que su dominio se reconoce y se obedece, en el que prevalece la gracia de Dios. Antes que alguien pueda ver este reino, antes que alguien pueda tener vida eterna en cualquier sentido, es necesario que nazca de lo alto, de arriba. Ese es el proceso que el Señor le está explicando a Nicodemo. Se ve pues claramente que hay una acción de Dios que procede a toda acción del hombre en su etapa inicial. El proceso de cambiar a una persona en hijo de Dios precede a la conversión y a la fe. Y ese es el proceso que el Señor le está explicando al joven Nicodemo en esta expresión. En segundo lugar, los versículos del 4 al 8, podemos experimentar algo más en este texto. Dice así, un hombre religioso que recibe respuesta. Vemos que en el versículo 3 recibe la respuesta de una pregunta que no hizo. Pero a partir de ahí él comienza a lanzar una serie de preguntas que sí logró hacer y también recibe una respuesta equivalente por parte de Jesucristo. Específicamente 3 preguntas que reciben respuesta. Él quería saber el significado del nuevo nacimiento, la necesidad del nuevo nacimiento y también el misterio de ese nuevo nacimiento. A cada una de estas preguntas encontramos respuesta. Los versículos 4 al 6 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Esta es la primera pregunta que él logra hacer. La primera pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es decir, ya ustedes, por la explicación que el Señor le había dado en el versículo 3, él podía tener los elementos necesarios para entenderlo. Pero lo sigue mirando como externamente. Es decir, él está pensando que el nuevo nacimiento sigue teniendo el impacto de un nacimiento terrenal, como él estaba acostumbrado a verlo o a experimentar el nuevo nacimiento. Pero lo que Jesús está diciendo tiene una trascendencia, un significado más allá. Es un nacimiento que comienza de arriba. Vuelve a hacer entonces una segunda pregunta. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y aquí cuando algunos dicen que ya era una persona vieja, ¿no? Pero no es lo que el texto nos está diciendo. Era una persona evidentemente ya adulta para pertenecer al Sanedrín y ser uno de los principales de los fariseos, tenía que haber ya tenido una vida suficientemente madura. Jesús le responde, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, si tú quieres persistir en hacer obras y seguir haciendo lo que tú estás haciendo dentro del partido de los fariseos que tú representas, eso es lo que tú vas a cosechar. Ahora, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Te hace falta un nacimiento de arriba para que puedas experimentar esa vida abundante que solamente Jesucristo tiene. Nicodemo demuestra que no había comprendido en absoluto lo que aparece recogido en el Evangelio de Juan, en el versículo 3 que acabamos de compartir. No lo había entendido. El profundo significado divino de marchar. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Esta contestación no implica necesariamente que Nicodemo fuera un viejo. Ya hemos dicho en los versículos anteriores, cuando hablamos de Nicodemo explicando su origen como tal.
Jesús había pronunciado unas palabras que se podían aplicar a cualquier persona. A cualquier persona. Nicodemo, como si quisiera mostrar el carácter absurdo de estas palabras, toma un caso extremo. ¿A quién se le puede ocurrir pensar que era un hombre viejo realmente tenía que nacer otra vez? Así que Nicodemo prosiguió: ¿cómo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Jesús, ¿cómo es posible que esto ocurra? ¿Verdad? Solo el pensarlo le parece a este fariseo totalmente imposible. Totalmente imposible para este fariseo que pudiera experimentarse ese nacimiento. La respuesta es que el que espera a esta pregunta retórica es, por supuesto, un no rotundo. No hace falta entrar por segunda vez en el vientre de su madre, no hace falta. Es cierto, no obstante, que la obra purificadora del Espíritu Santo no termina sino hasta que el creyente entra en el cielo. En un sentido, el llegar a ser hijo de Dios es un proceso que dura toda la vida, pero el presente pasaje trata de la limpieza inicial, de ese nuevo nacimiento, de ese nuevo comienzo en la vida espiritual de las personas, donde hace un giro de una dirección que avanzaba, ya sea en la dirección que Nicodemo avanzaba, que es la dirección del partido de los fariseos, con toda la observancia de la ley y toda la rigurosidad externa del cumplimiento de la misma. ¿Cómo? Tomar ahora ese camino donde le hace falta mirar arriba, donde le hace falta recibir de arriba esa gracia vivificadora del Señor, que va a transformar su corazón y que a partir de ahí va a comenzar un proceso con el Espíritu Santo que va a estar convirtiéndolo en una nueva criatura. Es decir, que si esto no ocurre, no puede entrar en el reino de los cielos. Así que es muy sencillo. En ciertas palabras está diciendo Jesús que lo que estaba haciendo hasta ahora no era suficiente, no era válido. Le hace falta experimentar un nuevo cambio. La naturaleza humana pecadora produce naturaleza humana pecadora. Es decir, la carne, ¿qué produce? Carne. El espíritu produce espíritu. Es decir, él tiene que buscar originar un cambio en ese sentido. Como dice Job, ¿quién puede sacar lo limpio de lo inmundo? ¿Quién puede sacar lo limpio de lo inmundo? Hasta la ropa. Usted va de viaje y pone ropa que esté ya usada con ropa que esté sin usar. Y cuando usted llega a su casa, toda la ropa está, ¿cómo? Igual, todo está sucio igual. Sí. Todo tiene un olorcito ahí que ya no es el más cariñoso, Martín, ¿no? ¿Verdad? Ya no es el mejor. ¿Quién puede sacar lo limpio de lo inmundo? Nadie, dice Job. También aquí, en maldad ha sido formado y en pecado fue concebido por mi madre, nos dice el Salmo 51, versículo 5. No puede nadie que nace en la carne, porque entre por segunda vez en el vientre de su madre, nacer entonces perfecto. No es así, Nicodemo, en otras palabras. No es así. El Espíritu Santo es el autor de la naturaleza humana santificada. El versículo 7 nos dice la palabra de Dios: no te maravilles, Nicodemo, no te asombres, que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No es cuestión de asombro y no es cuestión de razonamiento, no es cuestión de que esté buscando las explicaciones, porque él era un principal de los fariseos y su posición era interpretar la ley. Está buscando significado, pero lo está buscando desde un ángulo humano. No lo va a encontrar, nunca va a encontrar una respuesta, no va a encontrar una solución humana a un tema espiritual. No hay manera en que se pueda razonar. A Nicodemo todo aquello le parecía sumamente extraño. Este juego de palabras parecía sumamente extraño. Estaba acostumbrado a la idea de salvación. ¿Por qué? Por medio de las obras de la ley. Ya vimos algunas cosas que fueron también extremas para hacernos reflexionar. Es decir, acto del hombre. Pero la salvación que está hablando Jesús aquí no es un acto del hombre, es un acto de Dios. Y lo que el hombre tiene que hacer es reconocer a ese acto de Dios y hacerlo suyo. Ese es el nuevo nacimiento que Jesús está hablando. Es el mirar hacia arriba y el recibir de arriba esa nueva vida en Jesucristo en esa etapa. Es decir, que tiene lugar por un nuevo acontecimiento, el acontecimiento de
de la conversión. Una persona no puede hacer nada en cuanto a su nuevo nacimiento, y sin embargo Jesús le había dicho: os es necesario nacer de nuevo. Él no puede hacer nada. ¿Y cómo es que Jesús le dice: os es necesario? Porque no vas a hacer nada en ese proceso, pero tu corazón tiene que anhelar ese proceso, invitar a Jesús a ese proceso, pedir al Espíritu que inicie ese proceso. Es decir, tú tienes que darle start, tú tienes que apretar el botón de comienzo, tú tienes que pedirle a Dios que ese comienzo se inicie en tu vida. ¿Qué es necesario hacer nacer nuevo? Con frecuencia los predicadores de nuestros días interpretan mal la expresión es necesario. Se debe entender claramente que en concordancia con todo el contexto no se refiere a la esfera de obligación moral, sino a un decreto divino. Jesús dice: os es necesario nacer de nuevo. No significa hacer todo lo posible por nacer de nuevo. Por el contrario, lo que quiere decir, algo tiene que suceder. Lo que tiene que suceder es que el Espíritu Santo va a entrar en sus corazones desde lo alto y va a empezar este proceso, este reseteo del sistema, este nuevo comienzo en su vida espiritual, este proceso de regeneración. El versículo 8 dice de la siguiente manera: el viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El carácter soberano de la regeneración se aclara con esta ilustración, tomando la acción del viento. El vocablo que significa viento y no espíritu, como lo demuestra la última lección de este pasaje, así todo el que es nacido del Espíritu. Especialmente la palabra está aquí usada en el sentido de comparación. No hay nadie en la tierra que pueda dirigir el viento. Nadie puede dirigir el viento. Sino cuando vinieron los huracanes, ¿qué hacíamos? Le poníamos un viento contrario, lo desviábamos hacia el mar, o algo que fuera beneficioso para toda la humanidad. Se manejarían los huracanes, por ejemplo, como armas nucleares, ¿no? Por determinados sistemas para lograrlo. El viento actúa con una independencia completa. Los meteorólogos a veces dan una trayectoria de un huracán, para hablar del tema del huracán, y la trayectoria luego es totalmente diferente o contraria. Algunas veces se anuncia, por ejemplo, que va a llover y no llueve. Es decir, que no hay una predicción exacta, 100% exacta. Pronóstico. Ellos dicen pronóstico. Un pronóstico, es decir, algo que puede suceder, pero que no siempre se va a cumplir. Sabemos que produce un sonido al chocar con los objetos. Nadie conoce su origen y tampoco su destino. Jesús añade: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Hacia dónde nos lleva el Espíritu? ¿Hacia dónde vamos con el Señor? Bueno, confiamos en Él. Confiamos en Él. La relación del viento con respecto al cuerpo se asemeja al espíritu y el alma. El viento actúa según le place. Así también el Espíritu Santo de una acción soberana, incomprensible y misteriosa. Qué gran lección para este hombre que se había criado en la creencia de que una persona podía salvarse a sí misma obedeciendo y cumpliendo perfectamente la ley. No es así, Nicodemo, ni tampoco es así para aquellos que piensen de la misma manera. Es necesario nacer nuevo, es necesario aceptar ese proceso de redención que el Espíritu tiene en nuestras vidas. Y en tercer lugar, un hombre religioso instruido para la eternidad. Los versículos que saltamos adelante ahora al 14-17 nos habla de ese maravilloso plan. Jesús hace referencia a un ejemplo del Antiguo Testamento, donde se habla, pudiéramos decir, donde se habla de la simpleza de la salvación, lo sencillo de la salvación. Los que miraron a la serpiente no tenían que irse a ser bautizados ni a hacer nuevas obras como para que fueran sanados. El proceso era simple, la salvación era inmediata. Lo único que tenían que hacer era mirar la serpiente. ¿Dónde aparece esto en el Antiguo Testamento? En Números capítulo 21. El relato sobre la serpiente que se levanta en el desierto aparece en el capítulo 21 del libro de Números, y nos da la clave para interpretar no solamente el libro de Números, sino todo el Pentateuco, pudiéramos decir. Miremos algunos detalles de este maravilloso plan que tiene el Señor
en cada uno de estos versículos. Y habló el pueblo contra Dios, dice en Números capítulo 21-25, y contra Moisés, porque no hiciste venir de Egipto para que muramos en el desierto, que no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Se referían al maná. Estamos hablando ahora de Números capítulo 21 para poder entender Juan capítulo 3 versículo 14. ¿Qué estaban haciendo? Estaban menospreciando la gracia de Dios, estaban menospreciando al siervo de Dios, en este caso a Moisés, y estaban menospreciando el poder de Dios, que con agua y aquel maná estaba sustentando al pueblo. En otras palabras, estaban manifestándose en contra de la provisión divina. ¿Qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? Te hace falta, como en esa ley que tú interpretas, que tú le enseñas estas historias a tu pueblo, les diga que aquí está Jesucristo, el autor y consumador de la fe, que hace falta que miren al Mesías, que hace falta que no estén hablando en contra de él, porque posiblemente eran los planes que tenía ya el Sanedrín para actuar en contra de Jesús, que más bien le hace falta acogerse a ese nuevo pan, al pan de vida y al agua de vida que este Mesías está trayendo al pueblo de Israel y a toda la humanidad. Hace falta, el plan es sencillo. El pecado del pueblo tiene que ser reconocido. El pecado de Nicodemo tiene que ser reconocido. Y en segundo lugar, el plan formaba parte con una petición de perdón. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: hemos pecado y hemos hablado mal contra el Señor y contra ti. Ora al Señor que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró al pueblo. La petición de perdón. Es decir, el pueblo tenía que pedir perdón a Dios. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Había necesidad entonces de un acercamiento. Ese es el nuevo nacimiento que le está hablando Jesús a este hombre. Fíjense que en el texto de Números no se quita la serpiente. Las serpientes malévolas que mataban a los pueblos de Israel siguieron presentes. Pero había una serpiente que estaba levantada sobre lo alto, la serpiente de bronce, y al mirar ahí ellos podían limpiarse de los efectos del veneno de los demás. En este mundo tendremos muchas aflicciones, muchos combates, muchas luchas, muchas cosas adversas, pero mientras que nos mantengamos nuestros ojos mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, entonces nuestra vida estará avanzando en ese proceso. Es decir, que ellos se iban a alcanzar esa manera de salvación. Número capítulo 21 y 8. El Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido mirará a ella y vivirá. E hizo Moisés una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía, alguien estaba mirando a la serpiente de bronce, esta persona vivía. Es decir, este es un plan poderoso, y ese es el plan que Dios tiene para nosotros. Este mundo y nuestras acciones, si somos como los fariseos o si no somos como ellos, nos llevan a la muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna. Nicodemo, te hace falta recibir ese regalo de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Mira hacia arriba, Nicodemo, de donde viene esa bendición para tu vida. El versículo 15 nos dice de la siguiente manera: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Del mismo modo que los israelitas se curaban por medio de la serpiente de bronce en Números capítulo 21, no es que tuvieran que adorar, ¿no?, esa serpiente, como más adelante dice Segunda de Reyes que lo hicieran, pero por medio de Cristo, ese antitipo que aparece con la serpiente es el que se ilustra ahora a Nicodemo el proceso de la salvación. Los versículos finales de este texto que estamos usando, 16 y 17, dice de la siguiente manera: por tanto, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Esta es una buena palabra para Nicodemo. Habían ido buscando respuestas. Ellos querían matar a Jesús.
Y Jesús le está diciendo que el Hijo del Hombre no vino a condenarlo a ellos, sino que vino para salvarlo, para que pudieran entender que no era por obra, que era con el nuevo nacimiento que ellos podían tener este proceso. El infinito amor de Dios se manifiesta de una manera infinitamente gloriosa para cada uno de estas personas. En el versículo 16 dice que habla del carácter de Dios de tal manera. Habla de su autor, Dios. Ese era el plan maravilloso de Dios. Ese es su objeto. ¿Cuál era el mundo? Y en este momento en particular Israel, sobre el cual estaban ellos caminando el Señor. El don, el regalo, ¿cuál era? El Hijo de Dios, que vino a entregar su vida. El propósito, que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan maravilloso que está ofreciéndole Jesús a Nicodemo. Este hombre que viene de noche con muchas dudas, con muchos cuestionamientos, tiene una respuesta precisa de parte del Señor. Según creían los judíos, cuando el Mesías viniera a condenar a los paganos, el día del Señor traería castigo para las naciones que habían oprimido a Israel, pero no para Israel. Pero lo que el Señor está diciendo es que si Israel no se arrepiente, de igual manera va a estar padeciendo alguno de estos embates. Amós ya había censurado con gran severidad este pensamiento, y otros profetas de igual manera. El propósito del Redentor de Dios no está limitado a los judíos, sino que abarca a todo el mundo. Y el objetivo principal de la segunda venida de Cristo no era el condenar, sino salvar. Ese es el proceso fundamental. Entonces la salvación en el sentido más completo de la palabra es liberación, no solo del castigo, sino del mismo pecado y la dádiva de la vida eterna. Era el Dios que tenía preparado para el mundo, no para condenación, sino para salvación. Por lo tanto, nos hace falta nacer de nuevo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Un hombre religioso que estaba perdido puede ser tú y puede ser yo. Principal en su religión, con duda en su corazón, con un camino incomprendido, pero necesitaba tener un nuevo nacimiento. Recibe respuesta. La respuesta es clara, es precisa. Te hace falta mirar arriba y recibir a Cristo en su corazón. Eso es lo que hace falta. Y en tercer lugar, este hombre es instruido. Hay un plan poderoso. Hay un rescate de la condenación y hay un fundamento de la salvación. Por lo tanto, esto es lo que la palabra nos está declarando en estos versículos con relación al nuevo nacimiento por medio del Espíritu. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por tu bendición y gracias por este tiempo maravilloso que tú nos regalas en cercanía a tu palabra, Señor. Bendice a cada una de las personas que nos miran a través de las redes, mira a los que están aquí de manera presencial y glorifíquete en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.